buenos días, bienvenidos una vez más a su devocional Despierta. Le doy la bienvenida a todos aquellos que fielmente nos siguen cada Buenos día. días. Sean todos ustedes bienvenidos. Tu devocional Despierta. Hoy hablaremos de... Dios los bendiga gran y poderosamente. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro devocional Despierta. Estábamos hablando el día de ayer sobre cómo iba a ser la venida de Cristo. Según Mateo capítulo 24 del 6 al 13 dice que la venida de Cristo iba a ser como en los días de Noé. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 16 al 17. Vamos a leerlo desde el 13. Dice la palabra de Dios así. La venida del Señor tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra de Dios nos habla y nos ratifica de que habrá un tiempo de arrebatamiento, un tiempo donde vendrá el Señor con voz de arcángel y con voz de trompeta, y dará la orden de arrebatamiento para que los que estemos vivos en ese tiempo seamos arrebatados y estemos con el Señor, pero no precederemos a los que durmieron en él, a los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que habremos quedado, según la palabra de Dios en Tesalonicenses. Por eso dice la palabra que será como en los tiempos de Noé. Esta palabra ha sido predicada, ha sido enseñada en todas partes, en las iglesias, está escrita en la Biblia de hace miles de años. Por lo tanto, no habrá excusa. Hace más de 2000 años está escrita esta palabra en Primera de Tesalonicenses. Por eso es que no hay excusa para los que se queden en ese tiempo, donde será un tiempo de tribulación. Pero la palabra de Dios nos pide que nos preparemos. Por eso está la parábola de las 10 vírgenes. Dice que hay 10 vírgenes sabias, hay 10 vírgenes, de las cuales 5 son necias y 5 son sabias. Está en Mateo 25 también. ¿Por qué fueron sabias? Porque se prepararon. Porque prepararon en oración, se prepararon para la venida de Cristo. Por eso es que hoy estamos predicando esta palabra, para que velemos y oremos, dice la palabra de Dios, para que no entremos en tentación, sino que oremos y nos preparemos, porque los días son malos. ¿Cuál es la invitación que nos hace Dios en el libro de Mateo? Dice: arrepintámonos de todos nuestros pecados, bauticémonos en el nombre de Jesús y seamos llenos del Espíritu Santo, para que podamos vivir en santidad, para que nuestros días sean unos días victoriosos, y para que podamos ser rescatados de parte de Dios para esos tiempos, porque viene el gran diluvio de Dios, el diluvio de la tribulación, que no serán tiempos que no hemos visto nunca, jamás en la vida, ni veremos otros días como esos días en los que Dios nos manda a que hallemos gracia delante de Dios. Acordémonos que en el tiempo de Noé, solamente un hombre halló gracia ante los ojos de Dios. Y por esa gracia que fue, esa gracia que halló Noé delante de Dios, fue salva toda su familia. Por eso la invitación es que hallemos gracia delante de Dios, para que toda nuestra familia sea salva y sea rescatada.
en el tiempo del día del rescate, seamos rescatados de ese tiempo de angustia y ese tiempo de dolor que va a venir sobre la humanidad. Está escrita en el libro de Apocalipsis, está escrita en el libro de Mateo, está escrita en Joel y está escrita en Daniel, y muchas partes de la Biblia como Salmos, Isaías, habla de ese tiempo de angustia que vendrá sobre la humanidad. Pero dice que ¿cuándo será ese tiempo? La palabra es cuando escuchen sobre guerras y rumores de guerras, cuando escuchen sobre hambres, hambrunas y terremotos en diferentes lugares. En ese tiempo, cercano a ese tiempo, está el día de la venida de Cristo. Será como en los tiempos de Noé. Hoy en día estamos viviendo un tiempo tan oscuro. Para mí es como un caos. Es un caos donde se escuchan malas noticias, se escuchan asesinatos, se escucha violencia, maldad. El hombre es como la mujer se hace como el hombre. Se ha vuelto, hay una perversidad, hay maldad en el ser humano, hay violencia, hay egoísmo, los padres contra los hijos contra los padres. Yo creo que en este tiempo, en el tiempo de Noé, Dios se arrepintió de haber creado al hombre, y estamos en ese tiempo donde Dios también se ha arrepentido de haber creado al hombre. Por eso dice la palabra de Dios que ese tiempo será como en los tiempos de Noé, cuando Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Lo único que Dios espera de nosotros y ha esperado pacientemente es que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos de nuestros pecados y de nuestra maldad y dejemos atrás la idolatría y sanemos nuestros corazones, y que los corazones que han estado duros a través de los tiempos y los oídos sordos vuelvan a tomar vida, que ese corazón endurecido por causa de la maldad, por causa de una mala crianza, por causa del abandono, por causa del repudio, que ese corazón que ha sido herido y atormentado desde su niñez y se ha endurecido a través de los tiempos, se vuelva a Dios, y ese corazón se haga carne, como dice la palabra de Dios, y empecemos todos a buscar a Dios, que le pidamos perdón a Dios por todos los pecados de nuestras familias, los pecados de nuestra nación, para que cuando llegue ese día Dios decida entrarnos en ese arca de la salvación y podamos ser rescatados de lo duro que será el tiempo postrero. Dice la palabra de Dios que serán como en los días de Noé. Mucha idolatría, además no solamente a imágenes, hoy en día la gente idolatra también su vehículo, idolatra su casa, idolatra sus hijos, idolatra cualquier cosa que puedan guardar en el corazón que sea más importante que Dios. Es llamado idolatría. La palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 nos describe un mundo como en el tiempo de Noé. Dice que vendrán días y tiempos peligrosos, y hoy en día estamos viviendo tiempos peligrosos. Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. En 2 de Timoteo, en 2 de Timoteo 3 del 1 al 4 dice, porque también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres e ingratos. Hoy en día hay muchos hijos ingratos que han abandonado a sus padres y han dejado a sus padres, dice, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Cada vez es más evidente que para que podamos entender la era de este mundo en la que estamos viviendo, Dios tuvo que compararnos con el tiempo de Noé.
Solo necesitamos ver las noticias de noche y nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo en el mundo. Por eso la invitación que Dios nos hace hoy es a reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo y en nuestras familias, y nos acojamos del tiempo de bendición, el tiempo de puerta abierta, y este es un tiempo de puerta abierta para la salvación. No esperes que sea demasiado tarde y que la puerta se cierre. Dice la palabra de Dios que si le buscamos, Él está ahí. Y mientras respiremos, hay esperanza. Y busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Mil bendiciones, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que su palabra prospere en su corazón al 100 por 1. Mil y mil bendiciones.